¿no? Curioso sobre el país. ¿Ya inició? Ya está grabando. Ahora sí, les presento mi pantalla y vamos a ver unos datos curiosos y un video más, como de introducción a la vitivinicultura de España. Ok. Si alguien no lo ve o no lo escucha, me avisa, por favor. A ver. Allí. Ok. Se pueden encontrar algunas de las... España es uno de los lugares donde se pueden encontrar algunas de las costumbres y tradiciones más curiosas y llamativas de todo el mundo. Dar la bienvenida al nuevo año con 12 uvas, la siesta... Descubre 20 de las curiosidades de España más llamativas que quizás no conocías. 20 curiosidades de España, el país del sol y la gastronomía. 1. El jamón ibérico es uno de los alimentos españoles más valorados en el mundo. Sin embargo, ver la pata de jamón en los bares o restaurantes resulta impactante a los extranjeros hasta que se les explica que es una costumbre extendida. 2. España lleva más de 25 años siendo líder mundial en donaciones de órganos. Con una tasa de 43,5 donantes por millón de personas, los españoles son los habitantes del planeta que más donan y con más posibilidades de recibir un trasplante si lo necesitan. 3. España es uno de los países que más kilómetros de costa tiene en proporción a su tamaño, en concreto 7.905 kilómetros. 4. España cuenta con 44 lugares catalogados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que lo convierte en el tercer país del mundo con más sitios que cuenten con esta denominación. 5. Entre los platos de la gastronomía tradicional española, hay 3 que ya aparecen citados en algunos libros de la Edad Media, lo que los convierte en las comidas más antiguas de las que hay documentación que dé testimonio de su existencia. Son el gazpacho, la sopa de ajo y el cocido. 6. Una de las tradiciones españolas que sorprende a los extranjeros son las 12 uvas de Nochevieja. Con la llegada del nuevo año se deben tomar 12 uvas, una por cada campanada de reloj. Se considera que si se consiguen tomar antes de que suene la última campanada de medianoche, se tendrá buena suerte en el año entrante. 7. La capital de España es Madrid, pero hasta el año 1561 era un pueblo pequeño y con una población escasa. Felipe II decidió fijar la capital en Madrid ese mismo año por su situación geográfica en el centro de la península ibérica. 8. Los horarios habituales de los españoles no se corresponden con los del resto de Europa. Por lo general, en España todo se hace un par de horas después que en el resto de países. 9. En España, el 76% de la población está considerada como católica, aunque solo el 20% de la misma es practicante. De hecho, la Constitución española define el país como un Estado aconfesional. No existe una religión oficial promovida por el Estado, y cada ciudadano es libre de decidir en qué cree. 10. En España existen otras lenguas consideradas cooficiales, además del español. Se pueden encontrar comunidades autónomas donde se habla el gallego, el vasco y el catalán, entre otros. 11. En España hay un bar por cada 169 habitantes. De hecho, solo en Andalucía hay tantos bares como en Irlanda o Noruega. Todo ello sitúa a España en la cabeza de la lista de número de bares por habitantes de la Unión Europea. 12. Según la OMS, España es el cuarto país con una esperanza de vida más alta del mundo. 13. Desde las primeras entregas de los premios Nobel en 1901, 8 españoles han sido galardonados con este fabuloso premio. 6 de ellos han sido en la categoría de literatura y los 2 restantes en medicina. Fueron José Echegaray, Ramón y Cajal, Severo Ochoa, Juan Ramón Jiménez, Jacinto Benavente, Vicente Aleixandre, Camilo José Cela y Mario Vargas Llosa, quien desde 1993 tiene doble nacionalidad peruana y española. 14. El euskera es uno de los idiomas oficiales de España. Se trata de uno de los idiomas más antiguos del mundo y todavía no se tiene certeza de cuál es su origen. 15. España es la primera potencia mundial productora y exportadora de aceite de oliva. En España se produce el 45% del aceite de oliva que se consume en todo el mundo. 16. Cuando a los niños españoles les cae un diente, es el ratoncito Pérez quien viene a recogerlo y les deja un pequeño regalo a cambio, y no el hada de los dientes como ocurre en otros países. 17.
Tienen el restaurante más antiguo del mundo. Se llama Restaurante Botín. Está en Madrid y lleva abierto desde 1725. 18. El himno de España no tiene letra. 19. España ocupa el segundo lugar en cuanto a extensión entre los países de la Unión Europea. 20. Tienen el faro más antiguo del mundo que todavía sigue funcionando. Es la Torre de Hércules y se encuentra en Galicia. ¿Te han sorprendido estas curiosidades de España? ¿Se te ocurre alguna otra? Ok. Ahí conocimos ahí unos datos curiositos y vamos a ver ahora este video. Muy viejo. Este está calificado con más de 30 años. Como un hijo, ¿no? Prácticamente he nacido en la bodega. Ha sido mi vida. Todo lo que se ama, ¿no? Se hace con gusto. Hombre, mi padre me decía, no te dediques al campo. Dedícate a vender aunque sea bolígrafos, que es a lo que se gana dinero. La verdad es que si tú te lo fabricas y te lo vendes con mucho esfuerzo, pues hombre, va bien. At 4,000, still here then, it's in the book. At £4,000, against you all. Esta es la mayor colección del mundo, en manos de una bodega. O sea, aquí hay 140.000 botellas de vinos desde 1862 hasta nuestros días. Hay un refrán que dice, la viña y el potro, que lo críe otro, porque madurar un vino hasta que se haga viejo requiere mucho tiempo, y también domar un caballo requiere muchísima dedicación y muchísima paciencia. Ya nada más que quedo yo único aquí en Jerez, y no hay aprendizaje, no hay muchacho que aprender el oficio este. Yo no he tenido más vida que mi casa, mi hija y la bodega. Es un almacenamiento de años, de cuidados, de mostos. Esto no se hace en 4 días. Esto sí que está seco. Pues hombre, el sueño dorado mío, la verdad que era hacer un gran vino, ¿no? Y sinceramente, pues muchas veces nunca creí que lo fuera a conseguir, pues porque bueno, el camino es largo y difícil, ¿no? Hacer un gran vino es algo profundamente personal, o sea, lo haces para ti, ¿no? Esto es un cultivo noble. Esto no es un cultivo cualquiera. Son vinos vivos, no son vinos estables, son vinos que van evolucionando. Cada bota es una unidad de crianza independiente. La concentración es fundamental. Tú no puedes pensar en otra cosa, porque si no, no sabes lo que está abriendo. The Manzanilla chose now at its best. In the nose, it chose the sea breeze. Venimos y vemos y catamos y vemos el sabor que tiene la uva. Le queda ya muy poco. Yo calculo que la semana que viene, mediados de la semana que viene, se podrá vendimiar. Más que esto no se puede pedir ya. Qué cosa más bonita, de uvas. Fíjate qué color tiene ya. Ah, qué bien huele. Y huele mermelada. Mermelada pura. Mermelada pura. Este vino te eleva el espíritu, te hace soñar. C'est le rosé de María José. Somos un des rosés les plus rares au monde. ¿Qué producto hay? ¿No? Que tú una parcelita, una plantita la metes en un recipiente y lo vendes y alguien lo está abriendo en cualquier rincón del mundo y está bebiendo un cacho de ese sitio. Yo pienso que hay gente que tendrá el mismo paladar que yo y el mismo gusto que yo. Es un vino el que me gusta a mí. Oye, pero qué buenas están estas. De ver este vino
probarlo y bueno, y apreciarlo, pues es algo que está destilando, digamos, toda la vida de una persona, el vino te corresponde. Si lo amas, lo quieres, pues eres correspondido por él. Y con eso es más que suficiente, ¿no? Este es un pequeño resumen del largometraje, el documental llamado Las Catedrales del Vino, ¿no? Que habla en general de los vinos de España y que denota las bodegas más importantes y algunos pequeños productores que también se dedican desde hace mucho tiempo a la elaboración del vino. Y vemos que es algo que tiene, o sea, un montonal de historia, que tiene un montonal de tradición, que ellos mismos han dedicado sus vidas completas a la producción, a la elaboración de vinos, y que hoy en día pues, siguen siendo muy importantes desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que, bueno, son muy pasionales y muchos tipos de vinos españoles pues son reconocidos a nivel mundial por este tema de la calidad y el esfuerzo que va implicado detrás de estos vinos. Y vamos a conocer ya directamente de la teoría de cómo se produce toda esta vitivinicultura en este país, porque es muy particular. Si en general los vinos del viejo mundo suelen ser muy tradicionalistas y tienen sus propias prácticas y hacen que se han adaptado muy bien a las plantas que se producen directamente en su terroir, pues ellos no son la excepción y han hecho vinos únicos, ¿no? Vinos que tienen una cara y que se denominan por ser particulares a diferencia del resto del mundo. Y a ver, les voy a subir aquí la presentación. Y vamos a platicar, está padre. Vimos, por ejemplo, ahorita ya que terminamos de ver Francia, pues vimos que es un montonal, ¿no? Es un montonal de regiones, un montonal de tipos de vino, ¿no? Que prácticamente producen de todo. Acá es lo mismo, ¿no? Con distintas prácticas, con distintos tipos de uvas, distinto clima, distinto terroir, distinto de todo. Eso hace que los propios vinos sean distintos, pero que a su vez se vuelvan únicos, ¿no? Entonces, por eso se reconoce desde vinos bien básicos, ¿no? Desde vinos que son como para el día a día, el hecho de comprar vinos no tan complicados para beber todos los días a la hora de la comida, hasta vinos sumamente importantes en calidad y que son completamente únicos e irrepetibles en el mundo, ¿no? A un nivel, sí, estratosférico, hablando de ese tipo de temas de vitivinicultura. Entonces, ahorita ya está cargando la presentación. Si alguien no la ve, por favor, me avisa. Ya nos tardan unos segunditos y vamos a ver. Vamos a ver qué onda con España. La primera lámina es una diapositiva sobre unas etiquetas de vino francés. Si nos da tiempo la vemos al final para interpretarlas, ¿no? De lo que estábamos viendo y ver más o menos qué onda con esas. Pero ya quiero entrar directamente a España. Si nos da tiempo un poquito y nos da chance de avanzar, vemos estas etiquetas de vino francés y vamos a estar interpretando en general en todo el curso, ¿no? Esto es la importancia que tiene en general el curso, que ustedes sepan qué se están esperando del vino sin siquiera haberlo probado. Mucha teoría. Lo que hay detrás, ahí va cargando un tantito. Sí, vamos a ver la vitivinicultura de España. Si alguien no la ve, por favor me avisa. Y bueno, un segundito, es que está un poquito lento. Estos son los links de los videos que vimos. Y bueno, vamos a hablar de España, ¿no? Ubicado directamente en la península ibérica, ¿sí? En la parte sur de Europa, colindando con al sur y sureste con el mar Mediterráneo, ¿sí? Con que está compuesto de distintos mares que van a estar directamente a lo largo de su costa. Al norte, colindando con Andorra y Francia, ¿sí? Terrenalmente, y con el mar Cantábrico, ¿sí? En el océano Atlántico. Al poniente con Portugal, ¿sí? Bien, vemos que estos son dos países importantísimos hablando de vitivinicultura,
y los dos dentro de la península ibérica, pero España delimitado por una región muy particular, y ahorita vamos a ver cómo se va componiendo esta obra. Su capital es Madrid, ¿sí? Y dentro de sus datos generales, cuenta hoy en día con alrededor y aproximadamente un número de 980,000 hectáreas de viñedo plantado, siendo el país más extenso en viñedos, pero no en rendimiento. No es el país que más produce vinos. ¿Alguien me podría dar una teoría o una hipótesis del por qué, siendo el país con mayor viñedo plantado, no es el país que más vino produce? ¿Qué idea les viene a la cabeza para intentar concluir esta idea, ¿no? A ver, vamos a intentar llegar a la raíz. Por el tamaño del país, pues es un país con una extensión importante, ¿no? De hecho, es de los países con mayor extensión territorial en Europa. No está tan ligado sí, a la extensión, porque incluso, por ejemplo, a Italia produce más vino que España, pero no tiene tanto viñedo como España, ¿no? Dice Brando, por el clima. Ok, sí, es el clima. ¿Cómo se desarrolla el clima? ¿Cómo crees que sea el clima, Brando? A ver, Valeria, por favor. Pues, bueno, como menciona mi compañero, me imagino que dependiendo del clima, también va a ser el tipo de vino que se va a dar. O sea, quiero yo suponer que también tiene un factor el tipo de cosecha que elaboran con los vinos. Por ejemplo, cosecha tardía o vinos dulces, entonces son más tardados y por ende, aparte de que se lleva más tiempo, no obtenemos mucho mosto de estas cosechas. Entonces, ok, tiene sentido de lo que platicas, y sí tiene mucho que ver, y es prácticamente ese tema de la climatología, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla, dice Michelle. Michelle, la humedad debido a las costas. Fíjate que esta parte de la humedad en las costas también fluye dependiendo la región en particular donde se encuentre. Porque, por ejemplo, la mayor vitivinicultura está un poquito más ligada hacia el centro y arriba, ¿no? Pero en la parte sur está como un poquito ligada a este tema de los vinos fortificados, particularmente los de Jerez, ¿no? Que son uno de los vinos generosos que más define al país en general, ¿no? Y sí, bueno, también esta parte del que esté en ciertas regiones cerca de la costa influye, ¿no? Directamente en ese tema. Pero en general es el clima. Entonces, ¿qué tipo de clima en sí, qué características tendría el clima para que no nos dé el rendimiento que tal vez debería, ¿sí? Como nos lo cuenta Valeria. ¿Cómo sería el clima entonces? Frío, en alguna parte es un tanto más frío, un poquito más en el norte. Ahorita les voy a enseñar un mapa de cómo se relaciona la temperatura, pero no es frío en general, ¿no? No es como la base principal en su mayoría. Es muy caliente, como nos dice Michelle. ¿Cómo influiría el clima caliente en este tema? ¿Qué pasa? ¿Qué le hace a la planta? ¿No? Con mucho calor, sí, estamos hablando de temperaturas elevadas, ¿no? ¿Qué le hace? ¿Qué le hace a la planta? Que está haciendo que no le dé. Madura más rápido. Eso influye directamente, por ejemplo, en la calidad, ¿no? Necesitamos calor, necesitamos sol, por ejemplo, para ese tema de la maduración de la planta directamente, para hacer que el vino obtenga los nutrientes, que haga fotosíntesis, ¿no? El propio sol hace que el ollejo se torne más grueso y eso también le da características polifenólicas al vino, ¿no? Y que lo hace de mejor calidad. Sí, ese tema también de la maduración le ayuda mucho. Dice Michelle, la vid necesita agua, entonces debido a las temperaturas se secaría, o bueno, no tendría como tal mucha agua la fruta. Correcto, Michelle, ¿no? Ese es el punto principal de este tema de por qué no tiene tanto rendimiento si tiene demasiado viñedo. ¿Por qué? Porque no tiene tanta pluviometría, no llueve tanto en España, ¿sí? El clima es mucho más cálido, mucho más árido, por lo tanto no va a tener tanta agua,
¿no? No vamos a tener demasiado rendimiento, pero en este caso estamos hablando de uvas de muy buena calidad, ¿no? En general, la planta utiliza, hace que el racimo, como tal, el crecimiento del racimo, es como un reflejo de la planta de propia sobrevivencia, ¿no? Lo que hace la planta es como crear una bodeguita en el racimo de nutrientes, de agua, ¿no? Que en el caso de que le haga falta, pues se caiga y que le aporte a la tierra esto que le puede llegar a hacer falta para no morir, ¿no? Es como un sentido de supervivencia de la propia planta. Entonces, el que no haya mucha agua quiere decir que en la fruta no va a tener tanta carga de agua, ¿no? Y que este tema de que es muy cálido haga que madure mucho mejor la planta, porque sabemos que las horas sol es uno de los factores clave para este tema, ¿no? Pero el rendimiento es mucho menor. Correcto, Valeria, el rendimiento es mucho menor porque no tenemos tanta carga de agua, sino tenemos mostos con una muy buena calidad en general de nutrientes de todas las características que le van a aportar al vino sí, o sea, estamos hablando de vinos con cuerpo, con intensidad, ¿no? Lo que se busca en un vino, o sea, que tenga sabor, que tenga personalidad, no queremos vinos aguados, eso no nos sirve más que para cocinar. Queremos vinos que tengan una experiencia, que nos dejen mucha experiencia, y eso es lo que podemos obtener en este tipo de clima. Muchas gracias por su participación en este tema. Básicamente se basa en este tema de climatología y la falta de agua. Y ahorita vamos a ver cómo se va a desarrollar, porque es importantísimo. En general ha bajado también incluso el porcentaje o la cantidad de viñedo plantado, ha superado en grandes ocasiones el 1.000.000 de hectáreas de viñedo plantado, llegando incluso como a 1.200.000, 1.100.000 y tantas mil, pero pues por este tema del agua, pues también ha bajado, ¿no? Y no nada más en España, sino en varios países a nivel mundial, y obviamente en Europa, que no tienen tanto como acceso al agua, que es uno de los factores clave para obviamente la producción del vino. Dice, 15% de las vides aproximadamente del mundo están plantadas en España, y ha llegado a sobrepasar mucho más del 1.000.000 de hectáreas, pero la superficie ha disminuido considerablemente por estos factores que les comento. Dentro de su producción aproximada es de 33 millones de hectolitros, un consumo anual de 10.3 millones de hectolitros entre la población española, y teniendo un consumo per cápita de 25.2. ¿Se quedó una manita arriba o me faltó darle participación a alguien? Fue de Valeria. ¿Quieres comentar algo más? Ah, no, Brando, perdón, Brando. Sí, perdón, Valeria, Brando. Brando. Yo tengo una duda, profesor. Sí, correcto. ¿Qué pasó, Brando? Bueno, recuerdo que en viticultura nos dijo que a veces se tenía que estresar. ¿Eso cómo era? El estrés de la planta también son varios factores, y mucho de ello lo otorga la naturaleza, o sea, el clima, ¿no? El tema de que haya como cambios bruscos de temperatura, que a veces no tenga la suficiente agua para sobrevivir, el hecho de darle podas a la planta le causa estrés, y este estrés hace que la planta también libere mucho más sus nutrimentos y dé también el fruto de mejor calidad. Entonces, por ejemplo, son varios factores, sí son varios, el hecho de que haya laboreo en el campo a veces estresa, ¿no? De que lo podemos, de que a veces se quede con un poco de sequía, que a veces haya cambios de temperatura entre el día y la noche, y aparte que estén como muy marcadas las estaciones, ¿no? Que haya como frío en el invierno, que haya veranos calurosos y con primaveras y otoños como en constante cambio de temperatura. Todo ese tema estresa a la planta, ¿no? Y por eso, por ejemplo, el hecho de que no haya, de que haya como sí, un clima bastante árido, por ejemplo, aquí en España, le causa estrés, y ese estrés también se traduce a mostos o caldos de buena calidad, ¿no? Entonces, es prácticamente también una de las características que también le hace que le dé más calidad a los vinos. Por eso hacen mucho vino, se hacen mucho, porque tienen mucho viñedo,
y el vino es de muy buena calidad, ¿no? O sea, hay de varios niveles, desde básicos hasta muy buenos, pero eso también es un factor que le ayuda muchísimo. Jordi, Maximiliano, no sabía que estabas en este grupo. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Apenas es tu primera clase? Jordi, ¿estás por acá? ¿Ya habías estado en el resto de las clases? No me había percatado de que estabas aquí, en este grupo. Jordi, apenas. Si no, va a ser importante que te pongas al corriente con todo lo que vimos ahí de Francia. ¿Ok? Sí, son sádicas, Jordi. Son sádicas, sádicas, tóxicas, pero pues eso es lo que le gusta, ¿no? En general a la planta. Por ejemplo, algo de estrés también que le estresa a la planta es de que se desarrolla mejor en un suelo que no sea tan cargado de nutrientes, ¿no? O sea, es como contradictorio, ¿no? Si tú eres un ser vivo, como que tiendes a florecer en lugares donde sea como con mucha abundancia de lo que necesitas. Pero a esta le gusta que haya suelos pobres, ¿no? Con poca carga orgánica, con pocos nutrientes. O sea, es una planta sádica, tóxica, enferma y rara, ¿no? Sí, muy bien, acabas de entrar. De acuerdo, Jordi, vimos un montonal de teoría. Por favor, revisar los videos que vimos de Francia, porque este es así la base, ¿ok? Porque entonces ahí sí te vas a trazar un montonal. Si no, cualquier duda, ahí avísame, ¿no? Para que nos pongamos al corriente. Muy bien. Consumo per cápita, 25.3. Perdón, antes de que continúe. Más o menos quedó claro esta pregunta que me hiciste, Blando. ¿Ya más o menos tiene sentido? Sí, profesor, gracias. Ok, perfecto. Consumo per cápita entonces de 25.2 litros por habitante. Es bastantito vino el que consumen también. Prácticamente dentro de la mesa, ¿sí? O sea, dentro de los alimentos que están comúnmente en la mesa de un español, es agua y vino, ¿no? O sea, hay aceite de oliva, hay encurtidos, hay mucho arroz, hay mariscos, hay de todo, pero de las cosas más importantes es el agua y el vino. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar del clima, ¿no? De este tema. En general, en la parte más noroeste va a tener un clima más oceánico, con temperaturas no tan cambiantes, no tan estrictas, ¿sí? Un poquito más liviano este tema de la vitivinicultura, un poquito más ligado a la producción de vinos blancos, ¿ok? En el centro, ¿sí? Que es donde más se da la producción, va a delimitarse por un clima continental. Este sí es mucho más estricto, con días bastante calurosos, noches bastante frescas igual, y ese tema que le gusta a la planta, hablando de clima, ¿no? Y más hacia la costa del sureste, denominado por un clima mediterráneo, pues obviamente están en el mar Mediterráneo, pues es el clima que va va a trascender más en esta región, ¿ok? Dentro de los factores, pues se encuentra la temperatura, ¿sí? En general son climas áridos y secos que privan de agua a la vid, ¿no? Entonces, tenemos también racimos con poca carga de agua. Bueno, no es poca, porque en general el mayor porcentaje de de lo que está compuesto la uva es agua, pero a diferencia de otros lugares, pues es un poco menor la cantidad, ¿no? Tiene bastante cantidad y calidad de luz solar al año, con una pluviometría baja, y la vid se adapta a las diversas condiciones climáticas, geográficas y de variedad de terreno. Entonces, lo tienen todo, nada más que, pues, esto afectaría un poquito a ese tema del rendimiento, ¿no? Dentro de la pluviometría vemos que en la parte central, ¿sí? Que es como donde más se produce el vino, va a estar como en lugares mucho más secos, donde hay menos cantidad de lluvia a nivel anual, ¿no? Pero pues sabemos que también esto es parte importante. Por lo tanto, las regiones vitivinícolas van a estar un poquito más dependientes a este tema de mantos acuíferos, ¿no? Como ríos o lagos, principalmente ríos, que son los que van a utilizarse para
obviamente para el riego, van a contar pues, mucho de riego por goteo, donde van a tener obviamente este tema controlado de ver cuánta agua le van a otorgar a la vid, sino nada más la estrictamente necesaria porque hay poca, ¿no? Para que produzca buen vino y de buena calidad, ¿no? Entonces, si necesita agua, la van a obtener un poquito más en estas regiones de temas de ríos, ¿no? Siendo más al norte, más al noroeste, un poquito más en este tema de las costas del océano Atlántico, donde van a tener ya un poquito más de lluvia en general, y obviamente esto se va a traducir a otro tipo de vitivinicultura, más en blanco, ¿no? Y dentro de la temperatura, siendo en el norte donde tengan temperaturas más templadas, y al sur con temperaturas más cálidas, ¿no? Mucho más elevadas en temperatura. Dentro de la regulación, ¿no? Así como de toda la producción de vinos del viejo mundo, pues está adaptado a la normativa europea, ¿sí? Clasificándose en 3 grandes grupos, ¿no? Los que tengan siglas DOP con denominación de origen protegida, IGP, indicación de origen protegida, o el vino como tal sin indicación geográfica de procedencia, ¿no? Sería como el más básico. Y obviamente sabemos que los que tengan denominación de origen son los vinos que tienen muchísima mejor calidad, y va a depender de todo este tema de región, de materia prima, de proceso de elaboración y leyes que lo van a incluso a hablar de ese tema, por ejemplo, del rendimiento, ¿no? ¿Cuánto vamos a poder prensar de cada tipo de uva para que pueda ostentar la denominación de origen? Y ahorita vamos a ver cada una. Dentro de estas, pues ya se dividen en varias, principalmente las que tengan denominación de origen. Dentro del más básico, el vino de indicación, sin indicación geográfica, como vino de mesa, ¿sí? O sea, como tal, nada más un vino que va a decir en su etiqueta que es un vino que proviene de España, y ya, ¿no? Entonces te voy a decir que es de una región en particular, no te va a dar como demasiadas características del vino, porque en general pues, no es un vino de excelentísima calidad, es un vino más básico, es un vino más como de pronto consumo, normalmente sin paso por barrica, es un vino en general genérico, ¿ok? Los de indicación de origen protegida, o también conocido como vino de la tierra, ¿no? Estos vinos que son como de regiones no tan clásicas, ¿no? De España, y que van a ser como también distintos a los que se producen en las distintas regiones que van a tener denominación de origen. Y los de denominación de origen protegida, que estos se van a ir desde el más básico, que es el vino de calidad con indicación geográfica, después subiendo al vino con denominación de origen, después los vinos con denominación de origen calificada, vinos de pago y vinos de pago calificado. Vamos a hablar de cada uno de ellos, por favor. Teniendo anteriormente una regulación un poquito más básica, ¿no? Siendo como los vinos de mesa, los vinos que no tenían una indicación geográfica de procedencia, y con indicación geográfica dependiendo que viniera de lo que les cuento, de regiones no tan clásicas, ¿no? Que no producen tanto vino y que son un poquito distintos, que pueden utilizar distintos cepajes, distintos tipos de uvas, y tal vez un poco de diferencia en estas pláticas que no está tan reglamentado para la producción, ¿no? A diferencia de los vinos de calidad, que ya son los que tengan denominación de origen protegida, ¿no? O vino de calidad producido en una región determinada, que ya te dice exactamente de dónde viene, y al igual como lo vimos en España, que mientras más específico sea la procedencia, de mejor calidad es, ¿ok? Porque está hablando de como de muchísima más singularidad, no tanto hablar como de vinos de España o vinos de una región en particular, sino siendo mucho más específicos de dónde procede la producción de este vino, ¿no? Entonces, viene como de una pirámide, siempre se los voy a mostrar en una pirámide para que sepan cuáles son los vinos de mayor relevancia, ¿no? Los más básicos, los vinos de mesa, prácticamente son vinos que nada más dicen vino producido en España, ¿no? Si vamos a encontrar uno aquí en México que tenga que tenga como lo necesario para la importación, pues lo vamos a conocer simplemente como vinos de España, vinos de la tierra, como de ciertas regiones no tan clásicas, ¿no? De una
de calidad de una indicación geográfica, después los con denominación de origen y vinos de pago. Ahorita vamos a hablar de este tema de entre vinos de pago y vinos de pago calificado, porque la mayor clasificación, hay una clasificación que es como la mejor de todas, pero a la fecha todavía no hay ningún vino que lo pueda, sí, que lo tenga, ¿no? Que es la clasificación de vinos de pago calificados, pero vamos a entenderlo como de lo más básico a lo más importante. Los vinos de mesa son la indicación más genérica y no pueden indicar algunos datos importantes que, como en otros vinos, son el año de la cosecha, ¿sí? La añada, no te va a decir la añada, no te va a decir la región ni el tipo de uva, te va a decir simplemente que es un vino tinto, blanco, rosado, X o Y. No sabes en qué año se produjo y no sabes dónde se produjo, simplemente es un vino de España, genérico, son vinos baratos, son vinos como para pronto consumo, para cocina, ¿no? O sea que no está tan, sí, lo que les platico de este tema de la legislación, pues no es estricta, ¿no? Lo que sí, obviamente, pues deben de cumplir con este tema de sanidad y todo eso para la producción, porque es un alimento, ¿no? Y un alimento que se va a comercializar. Vinos de la tierra con una indicación geográfica protegida poseen una calidad atribuible a su origen geográfico, ¿ok? Y es necesario que el 85% de las uvas que se utiliza para la elaboración de este vino deben de pertenecer al origen geográfico que cita en la etiqueta. Por ejemplo, aquí vemos un vino, ¿no? Un vino de la tierra que tal cual dice en la etiqueta, vino de la tierra de la región de Extremadura, ¿no? ¿Qué es? Es un vino monovarietal. ¿De qué variedad? Tempranillo. Ok, aquí ya te pueden decir qué uva, ¿no? Y te dicen la añada, por ejemplo, de la añada del 2013, y dice que aparte tiene un paso de barrica en roble francés. No te dice exactamente en cuánto tiempo, sino que nada más pasó roble francés. Tal vez lo pueda decir en la contraetiqueta o tal vez no. Y ya como datos un poquito de importación y de exportación y todo este tema de la parte inferior, ¿no? Pero ya te dice un poquito más de especificación del propio vino, ¿no? Entonces ya es un poquito de vino de mejor calidad y poco a poco va subiendo este tema, ¿no? De la calidad. Los que tengan denominación de origen protegida, dentro de su calidad y características, son exclusivas de manera esencial a su origen geográfico, ¿no? Son de ese tema de lo que estamos hablando de denominaciones de origen, o sea, de la importancia que tiene el producto en cierta región y que obviamente con el paso del tiempo van elaborando vino de mejor calidad para poder ostentar estas denominaciones de origen, ¿no? O sea, es una garantía de que es un vino o un producto de buena calidad. Requiere que el 100% de las uvas que componen estos vinos pertenezcan a la zona geográfica citada, ¿no? En la etiqueta. Y la elaboración del vino tiene lugar dentro de una zona geográfica delimitada, ¿no? Entonces, es tal cual una denominación de origen, tiene una región determinada, con una materia prima determinada, y esa materia prima debe ser perteneciente a la región donde se está citando, ¿no? Es importante, pues si no, no se puede ostentar esta clasificación. El vino de calidad con indicación geográfica, cumple los requisitos para ser una denominación de origen como tal y ya, ¿no? O sea, todavía como puede ser como bodegas un poquito nuevas, ¿no? O sea, que se están dedicando a hacer vinos de buena calidad ya con denominación, pero todavía no escalan más peldaños, ¿no? Como en el caso de un vino con denominación de origen. Para ostentar esta clasificación, deben haber transcurrido por lo menos 5 años desde su reconocimiento como un vino de calidad, ¿no? O sea, deben hacer vino de calidad y continuar por lo menos 5 años elaborándolo sin bajar la calidad para poder ostentar una denominación de origen, ¿sí? Y tiene un elevado prestigio en el tráfico comercial porque es obviamente este tema de la legislación va a hacer que el comprador al final tenga la certeza de que está adquiriendo un producto de buena calidad, ¿no? Porque ya pasó tiempo que viene elaborándolo de buena calidad para poder ostentar esta denominación de origen, ¿no? Entonces, obviamente son vinos que ya tienen
más elevado su costo y que te van a decir de dónde provienen y suelen ser mucho más específicos en este tema de la información de la etiqueta, ¿ok? Arriba de estas denominaciones de origen se encuentra la denominación de origen calificada. Mucho ojo en esta clasificación porque es muy importante. Para poder ostentar la denominación de origen calificada, debieron haber transcurrido por lo menos 10 años desde su reconocimiento como una denominación de origen. Entonces, conforme va pasando el tiempo y ustedes, mientras no vayan decayendo en calidad en la elaboración del vino, ustedes van a poder escalar peldaños para poder ostentar clasificaciones de más alto rango, ¿ok? Pero, ojo, debe haber un control físico-químico y organoléptico, ¿sí? Dentro de toda la producción del campo, dentro de la producción de la elaboración del vino en la bodega, etcétera. Todo va reglamentado y obviamente deben de cumplir con características de cata, ¿no? Va a haber expertos que van a definir, obviamente, como tal, la calidad del vino, ¿no? Y debe estar delimitado por una región cartográfica, que solamente hay 2 regiones que pueden ostentar la denominación de origen calificada. Solamente en toda España hay 2 regiones que pueden ostentar esta denominación, que son Rioja y el Priorat, o Priorato. Son las únicas. Aprenderse, por favor, este dato. Es vital, porque se lo voy a estar preguntando un montonal también. Y mucho en los exámenes viene de eso. Las únicas 2 regiones que pueden ostentar la denominación de origen calificada son Rioja y Priorat. No van a encontrar vinos con esta denominación en ninguna otra región de España, porque todavía no la ganan. ¿Ok? Entonces, van escalando peldaños. Para tener una denominación de origen, por lo menos debe tener 5 años que se reconoció como un vino de calidad, ¿sí? Para tener una denominación de origen calificada, para empezar deben estar dentro de lo que es Rioja y Priorat, que son las regiones que pueden ostentar esta denominación, y haber transcurrido por lo menos 10 años desde que obtuvieron un reconocimiento de denominación de origen. Y obviamente todo lo que implica toda esta reglamentación para la elaboración de los vinos, que son varios puntos, ¿no? Dentro de esto viene una clasificación más arriba todavía, que son los vinos de pago. Esto es directamente como lo que conocemos como los Grand Cru de Francia, ¿no? Pero refiriéndonos a vinos de España, ¿no? ¿Quién me dice a qué nos referimos con ese tema de cru? Por favor, recuérdenme este dato. ¿Qué es un cru? ¿Nos referimos a qué, perdón? Al término de cru en Francia, o de un Grand Cru. Es champán, ¿no? Ah, no. No. Vamos a recordarlo, ¿no? ¿Cuál es? Recuérdenme, por favor, las cinco Grand Cru de Burdeos. Las 5 etiquetas Grand Cru Premier clase de Burdeos. Era Chateau Latour, Chateau Margaux, Chateau Lafite Rocher, Chateau Haut-Brion y Chateau Monteau-Rochelle. Ok, Chateau Monteau-Rochelle. Estos son los 5 Grand Cru, los Premier Grand Cru de Burdeos, ¿no? Vemos que cada región tiene sus Grand Cru y ¿qué es un cru entonces? Si aquí, por ejemplo, en Burdeos solamente tenemos 5, ¿a qué nos referimos con ese término de cru? Son vinos de calidad de una microrregión, ¿no, profe? Exactamente, de una microrregión. ¿Y qué va a diferenciar de esta microrregión al resto? Elizabeth, por favor. ¿Es un microclima? Tiene prácticamente un microclima único, ¿no? Que es irrepetible y que a pesar de estar a lo mejor dentro de una región en específica, ellos tienen características únicas que no se van a encontrar en otras partes. Prácticamente tienen su propio microclima y lo que hacen que los vinos sean únicos. Entonces, estamos hablando de una pequeña parte de terreno que tiene características únicas. Eso es lo que tenemos como cru y para los españoles es la denominación de un vino de pago, ¿ok? Que es así como lo máximo que podemos obtener en una clasificación de un vino español. ¿Qué son? Son regiones especiales
con un clima diferente, pero perfecto para la producción de vino, que va a ser vinos únicos, ¿no? O sea, vinos que no se pueden comparar en características con el resto. ¿Por qué? Porque tienen prácticamente en su propia parcela su propio microclima, ¿ok? Dice, tiene un excelente clima que no cumple... ¿Qué? Tiene excelente clima que no cumple ni el Mediterráneo ni el continental. Es así como se puede clasificar un microclima, ¿no? Dentro de la generalidad que encuentran en el propio clima, ¿sí? Pues ellos tienen diferentes climas, ¿no? Más pequeños en una región más delimitada. Estos microclimas consideran algunas características dentro de topografía, temperatura, humedad, altitud, latitud, así como la cantidad que puede obtener directamente de la luz del sol y obviamente la obtención directamente del agua. Todas las características engloba a un terreno con características únicas y distintas a lo que hay en el general en la región, ¿no? Por eso es un vino de pago. Eso es a lo que nos referimos. Cuando viene de un pago, viene de un pequeño viñedo, de una pequeña porción de terreno que tiene características únicas. Ok, ahora sí, viene esta clasificación de lo que es un vino de pago calificado, ¿no? Conocemos al pago como un sitio con características edáficas y de microclima propio que posee dimensiones determinadas. Una pequeña porción de terreno con características únicas. Dentro de los vinos de pago calificado, en este caso, de que la totalidad del pago se encuentre incluido en el ámbito territorial de una denominación de origen calificada, para poder recibir el nombre de pago calificado, siempre que cumpla los requisitos exigidos dentro de una denominación de origen calificado, y actualmente no existe ninguno. Es como la máxima clasificación, pero no hay ni un solo vino de pago calificado porque no existen, que nadie lo ha hecho hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué tendría que haber para poder producir un vino de pago calificado? Obviamente que sea un pago que se encuentre directamente en una denominación que ostente la denominación de origen calificada. O se hace Rioja y Priorat, ¿no? Porque son las únicas denominaciones de origen que tienen la denominación de origen calificada. Si hubiera un pago, sí, en Rioja o en Priorat, y cumpliera con toda la legislación, ese vino podría ser clasificado como un vino de pago calificado. A la fecha, no hay. ¿Se entendió? Más o menos. ¿Es claro el punto? Está la clasificación, pero todavía a la fecha no hay ningún productor que haga un vino de esta magnitud, ¿no? O sea, es como lo máximo, sería como lo máximo de lo máximo de lo máximo, ¿no? Así como de la mayor expresión de calidad. Pero como no existen pagos ni en Rioja ni en Priorat y ninguna otra región ha obtenido la denominación de origen calificada, pues no se ostenta. ¿Ok? Entonces, eso es importante. ¿Se entendió? ¿Sí? O sea, profe, si Rioja y Priorat cumplieran no sé, las indicaciones, podrían aspirar o podrían llegar a hacer un vinos de pago calificado. Hacer alguno, por ejemplo, tal vez uno, ¿no? Okay. Si dentro del... Es que como por ejemplo estas regiones suelen tener como un clima muy uniforme, es como difícil, ¿no? Es como difícil de que se encuentre un pago, porque en este caso estamos hablando de pago como una extensión de territorio con características únicas, ¿no? Y diferentes a la región. Entonces, es difícil que haya un pago porque en general en estas regiones suele ser como muy uniforme el tema de la región, ¿no? Entonces, necesitamos que una bodega que tenga una cierta parte de terreno tenga su propio microclima, ¿no? Que defina a este terreno como un pago porque tiene características únicas, ¿no? Y que le puede dar al vino la mayor expresión de calidad. Pero tendría que estar dentro de Rioja o de Priorat, ¿no? O que otra región que ya tenga un pago, por ejemplo, que ya tenga una pequeña región, ostente la denominación de origen calificada, pero solamente esta clasificación la ostentan estas dos regiones, Rioja y Priorat. ¿Ya quedó un poquito más claro, Jordi? ¿Se entendió? A ver.
Si no, otra vez, lo repito, a ver si lo puedo hacer como un poquito más simple. Que se entienda, porque este tema de la clasificación es vital. Porque en general la mayor expresión de calidad de un vino, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, en Burdeos solamente hay 5 Grand Premier Cru, ¿no? Es como lo mejor de lo mejor, porque ahí nada más se producen vinos. Otra vez, sale, otra vez Jordi. Me voy a ir acá a la pirámide. Acá, ¿sale? Vemos, ¿no? Que vámonos directamente a vinos con denominación de origen. Sabemos que ya son vinos de calidad, ¿sí? Y que están producidos en una región determinada. Después, arriba de esta clasificación, vienen lo que son los vinos con denominación de origen calificada, que solamente se pueden producir en 2 regiones, ¿no? Porque tienen, han escalado los peldaños en calidad para ostentar esta clasificación, que son La Rioja y el Priorat. Son las únicas 2 regiones que tienen la denominación de origen calificada. Nada más se pueden producir vinos con esta clasificación en estas regiones. Arriba de esta clasificación vienen lo que son los vinos de pago. Los vinos de pago, estamos hablando que son un vino que se produce que la uva se produce en un terreno único, ¿sí? Que tiene características únicas de climatología, de temperatura, de altitud, de latitud, de todo, ¿no? O sea, es único, no es como el resto de la región. Entonces, produce vinos únicos por esta onda de que tiene su propio microclima, ¿no? Estamos hablando de microclimas que le da a una sola parte de terreno características únicas. Por eso el vino se va a definirse como de mayor calidad porque es único, ¿ok? De ahí es lo que viene la palabra pago. Un pago es una pequeña porción de terreno con características únicas, ¿no? Y arriba de esta clasificación viene lo que son los vinos de pago calificado, ¿no? Que no existe ninguno a la fecha porque las regiones que tienen la denominación de origen calificada no tienen ningún pago a la fecha. No tienen ninguna extensión de terreno única. En general, la climatología y las características de sus terrenos en todas las bodegas de estas regiones suele ser muy uniforme. Entonces no hay una pequeña porción de terreno, por ejemplo en La Rioja o el Priorat, que son las que tienen la denominación de origen calificada, con un pago porque no suele ser como muy uniforme las características del terroir en estas regiones, ¿no? Todavía no se elabora ningún vino de pago calificado. Tendría que haber un pago dentro de una denominación que ostente esta clasificación de vinos de denominación de origen calificada. Entonces, hay otras regiones, ¿no? Que sí tienen pagos, que tienen vinos de pago, elaboran algunos vinos de pago. No son muchos, son como 18. Pero tendría primero que llegar la región a ostentar la denominación de origen calificada para donde se encuentra este pago, pudieran alcanzar la clasificación máxima, pero a la fecha no existen. ¿Ya quedó un poquito más claro? Ahora sí se entendió. Como que existe la clasificación, pero todavía no hay nadie que lo produzca. ¿Ok? Ok. Por ejemplo, este vino de pago se llama Florentino y tiene denominación de origen protegida de la añada del 2009. Y en su contraetiqueta dice vino de pago, el Terrazazo, denominación de origen protegida. Y dice, tal cual, ¿no? Ellos lo pueden hasta presumir. Un vino de pago es el máximo reconocimiento a la singularidad de nuestros viñedos, ¿no? Al clima mediterráneo, de noches frías, al suelo calizo, al paisaje, los pinos, carrascas y tomillo. Todo eso hace que nuestras viñas viejas de Bobal den vinos en verdad únicos. Estamos hablando de vinos completamente distintos porque tienen características en su terroir distintos.
¿Ok? ¿Qué más dice por ahí? Finca Terrazo del 2009. En la esencia de nuestra tierra situada en el altiplano del 100% bobar. Bueno, es así como, hay unas características de más, ¿no? Pero estamos hablando de vinos únicos. Son como 18. Ok, esa es la clasificación en general por calidad, ¿sí? Me tardé mucho en ese tema. Vamos a hablar de la clasificación por crianza. Vemos que ese tema de la vitivinicultura en el viejo mundo no está tan... Déjame un segundo. Papi, no grites, estoy dando clase. No grites. Ok. Ese tema también, en el tema de los vinos españoles, se puede clasificar por el tiempo que pasó un vino dentro de una barrica de roble, o sea, que tuvo una crianza de barrica en roble, ¿no? Entonces, dependiendo del tiempo que haya pasado, también se puede clasificar, en este caso, la crianza, ¿ok? No pasa en muchos, en general en muchos países, es más en España, donde van a encontrar esta clasificación y ustedes van a poder un poco más interpretar lo que se pueden encontrar directamente por la maduración que tuvo en barrica, ¿no? Entonces, por ejemplo, un vino joven, ¿no? Me interesa más que se aprendan la de los tintos, porque en general los blancos no pasan mucho tiempo en barrica. Me interesa más que se aprendan lo de los tintos, ¿ok? De memoria. Un vino joven, en general, no tiene paso por barrica, ¿ok? Entonces, del año donde se produjo la cosecha, se puede vender incluso ese mismo año o al siguiente, ¿no? Entonces, un vino joven lo podemos encontrar directamente de España, de la añada del 2020, ¿no? Incluso tal vez del 2021, pero no creo porque todavía no se produce en estas meses la vendimia, ¿no? Todavía está creciendo la uva. Crianza. Un vino crianza tinto pasa entre un periodo de tiempo de 6 a 12 meses en una barrica. ¿Sale? Un vino tinto crianza pasa de 6 a 12 meses en un periodo de barrica, en guarda en barrica, pero aparte requiere de tener de entre 12 a 18 meses en una botella. Ajá. Mínimo 6 meses en barrica, máximo 12 meses en barrica y mínimo 12 meses en botella, máximo 18, para que termine de evolucionar como debe ser y se va a vender y va a pasar por un total de un proceso de envejecimiento de 2 años o 24 meses. Por lo tanto, se va a vender hasta el tercer año. No vamos a encontrar un crianza del 2020, por ejemplo, ahorita a la venta. Porque todavía se está criando, ¿no? Todavía se está envejeciendo. Está pasando por este proceso de crianza. Entonces, esto es un tema que es importante porque incluso, o sea, no te vayan a querer vender un gran reserva, que es la que te la pasa más tiempo, hoy en día, de la añada del 2020, porque es imposible, ¿no? Ese vino no existe, no se puede dar. Vamos a entenderlo. Por ejemplo, un reserva tinto, mínimo pasa 12 meses en una barrica, mínimo un año, máximo año y medio, para poderse denominar reserva. Pero aparte requiere de pasar tiempo en botella, de entre 18 a 24 meses. Pasando un total de envejecimiento de 3 años. Por lo tanto, se va a vender hasta el cuarto. Los gran reserva tintos mínimo deben de pasar año y medio en una barrica mínimo. Ya eso ya se puede extender a 36 meses, menos 24, 28, más o menos, pero mínimo año y medio en una barrica de roble. En botella, mínimo debe de guardarse 42 meses. En total, haciendo un periodo de envejecimiento de entre barrica y botella de 60 meses, 5 años, ¿no? Para que se venda al sexto. Entonces, por ejemplo, no vamos a encontrar tampoco un gran reserva de la añada del 2019 o 2018, ¿no? Mínimo ya los primeros que vamos a encontrar gran reserva, nuevitos,
van a ser del 2015, tal vez del 2016. Tal vez. ¿Sale? Porque requieren de pasar de este tiempo de envejecimiento. Tienen que pasar por un periodo de evolución. Estamos hablando de vinos longevos, estamos hablando de vinos, sí, de vinos que tienen como mucha resistencia y que se pueden guardar y que pueden estar como en su, ya al momento de la venta, como en su máxima expresión, ¿no? Y que aparte van a aguantar otro tiempo. En el caso de los blancos y rosados, por ejemplo, sí llegan a tener barrica, pero no tanto, no aguantan tanto como en este tema de los tintos, ¿ok? Un vino joven blanco, igual, no pasa en barrica y se puede vender en ese año, incluso al siguiente, dependiendo, ¿no? De cuando se elabore. Crianza, pasa en barrica 6 meses, en botella 12, en total, jugando con estos meses de envejecimiento, deben de tener envejecimiento de 18 meses y venderse hasta el segundo año, un blanco crianza. Un blanco reserva, mínimo debe estar 6 meses en barrica. Mínimo. Y pasar en botella de 12 a 18 meses y un total de 24 meses y venderse hasta el tercer año. No pasan tanto tiempo como en el caso de los tintos. Un gran reserva también mínimo 6 meses, pero en botella debe estar mínimo 42, para tener un total de envejecimiento de 48 y venderse entre el quinto al sexto año. Pero te estamos hablando de vinos blancos que, o sea, sí, o sea, implican mucho trabajo, porque recuerden que no tienen las características un blanco como para poder aguantar tanto tiempo a diferencia de un tinto, ¿no? Ese tema de los polifenoles, pues le da mucha resistencia, ¿no? El tema de los antocianos y todo eso, le da mucha vida. Suele ser sustancias que son muy antioxidantes, por lo tanto tienden a vivir más. Y en el caso de los blancos, pues no tienen esta carga, ¿no? Como en el caso de los tintos. Entonces, la que sí quiero que se aprendan, es más fácil que se encuentren un vino con barrica tinto que uno blanco. En general, los blancos se disfrutan más jóvenes, se disfruta esta frescura, esta frutalidad, esta carga de acidez que tienen cuando son jóvenes. Es algo que se va a dar mucho en un blanco, ¿no? Pero en los tintos preferimos más el tema del equilibrio. Y parte de darle equilibrio es darle un proceso de evolución en crianza. Entonces, rápido. Joven, sin barrica, ¿ok? De entre el joven y crianza, ¿sí? O sea, que tengan máximo 6 meses en barrica, hay unos vinos tintos denominados roble. No aparece en la tabla, anótelo. Máximo 6 meses en barrica son denominados roble. También tienen un proceso de evolución en botella. Es menor, es como máximo 1 año para hacer un roble, ¿no? O sea, puede tener 4 meses, 3 meses, 6 meses y llamarse roble, nada más, ¿no? Esto se da en algunas regiones, no en todo el país se elabora, es como un poquito más de Ribera del Duero y la región de Toro. Vamos a ver, ¿no? Pero si nos encontramos con un vino que diga roble, tiene barrica, pero tiene poquita, ¿no? Menos de 6 meses. Un crianza mínimo debe estar de entre 6 meses a 12. Un reserva mínimo de 12 a 18. Y un gran reserva mínimo 18 meses en adelante. ¿Ok? ¿Está claro? También es un tema complicado, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver esta etiqueta. Ambos son vinos de la bodega Protos, ¿sí? El crianza es de la añada del 2007. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que pasó mínimo en un periodo de barrica de entre 6 a 12 meses. Casi siempre en estas bodegas que son como mucho de renombre, casi siempre lo dejan el máximo tiempo posible, ¿no? Es posible que tenga exactamente 12 meses, ¿no? Casi para hacer un reserva. Pero ellos lo dejan con crianza y es un crianza de muy buena calidad. Procedente de Ribera del Duero, denominación de origen. Y bueno, otros datos como el alcohol, 13.5, ¿no? De lo importante. El otro, ¿no? Un vino Protos que tiene una clasificación roble. Ok. Este ya pasó menos tiempo en barrica, no pasó más de 6 meses. O sea, tenemos como una combinación de un vino joven con un toquecito de barrica.
¿no? Vamos a darle un poquitito de complejidad. No queremos perder todas estas características de un vino joven. Queremos darle nada más tantita, ¿no? Y en el caso del crianza, le vamos a darle un poquito más de evolución. Vamos a hacer que se rectifique un poco más. Pero obviamente va a depender de la calidad de uva porque no todos los vinos están aptos para pasar por barrica. Se pueden morir en la barrica. Pueden echarse a perder en la barrica. Entonces, algo que es importante es que la uva que se produjo sea de muy buena calidad para que tenga las características para poder sobrevivir a este paso de evolución, ¿no? Le estamos dando evolución al vino. Roble de Ribera del Duero igual, denominación de origen. 14% de volumen de alcohol, 400 mililitros. ¿Okay? Entonces, aquí ya tienen dos etiquetas de la misma bodega, son distintos vinos, ¿no? No platicamos tanto del maridaje ahorita con estos, casi siempre que encuentro una etiqueta hablo de maridaje, pero vamos atrasados con el tema, entonces después lo dejamos, vamos a platicar después de este tema. Acá tenemos otra etiqueta, ¿no? Se llama el vino Herederos de Marqués de Riscal, de la bodega Marqués de Riscal. Dice, ¿qué dice? El ciego alaba. Ok, esa es información irrelevante. Dice que fue producido en Rioja, ¿sí? Y dice que es de la denominación de origen calificada, ¿no? En Rioja se pueden hacer vinos con que pueden ostentar esta clasificación. Pero aparte dice que es reserva, ¿no? Mínimo pasó de paso por barrica 1 año. Y un máximo de 1 año y medio, ¿no? 18 meses. Y estoy seguro, este es un vinazo, ¿eh? A ver si no me ahogo otra vez como ayer. Espérame tantito. No quiero volver a hacer el oso. Ok. Tenemos un vino de Rioja. Después hablamos de la uva, ¿no? Eso va a depender de la región también. Que tiene un proceso de evolución considerable. Si esta cosecha se elaboró en el 2015, ¿en qué año salió a la venta? ¿Quién me dice, por favor? 2019. Perdón, Diana, una vez más, se cortó tantito. ¿2000 qué? 19. Aproximadamente en el 2019 este vino salió a la venta. ¿Por qué? Porque si se elaboró la cosecha en el 2015, el vino se produjo y pasó por un proceso de envejecimiento tanto en barrica como en botella. Lo importante es un poquito la barrica porque en el tema de la botella, pues nosotros lo podríamos guardar en nuestra casa, ¿no? Pero como también lo que quiere la bodega es que si tú lo compras, inmediatamente lo puedas disfrutar. En este tema de la evolución, recuerden que lo que buscamos es que esté en su máximo esplendor, ¿no? Que llegue a la cúspide de su vida, a su máxima expresión en todas sus características. Por lo tanto, el vino lo sacan como listo para beber, ¿no? Listo para que ya te encuentres con un vinazo. El vino se quedó en la bodega guardándose. Obviamente, en el tema de las barricas y en el tema de las botellas, tienen como las características óptimas para darle este envejecimiento, ¿no? Para que también no tenga un proceso de evolución o de oxidación, ¿no? Como características de que esté en cavas subterráneas, con una temperatura controlada, con este tema de que no tenga entradas de luz natural, que pueda darle, sí, que no entre los rayos UV y que lo pueda oxidar, ¿no? O sea, ellos lo cuidan y lo crían para que ya tú lo compres y lo tengas a todo dar, ¿no? Y tú todavía lo puedas guardar otro tiempo. Muy bien. Muchas gracias. Tipos de vino que se producen en España. De todos, ¿ok? Blancos, tintos, rosados, espumosos, cava, de aguja, rosados, espumosos y algunos chacolí. Nada más les voy a comentar de esto, no voy a hablar demasiado de los chacolí, no son vinos como de demasiada relevancia, son vinos como de un tema semi-espumosos, tal vez podría ser un vino de aguja, estamos hablando de un vino, que tiene una carga de acidez bastante elevada, mucha acidez, es algo que define un chacolí. Es un vino blanco, principalmente elaborado en la parte norte del país, ¿no? Como en la región de, si no me equivoco, es de Navarra, por ejemplo. Sí, creo que Navarra o Valencia, o creo que ambas pueden, así es como regiones que producen, ¿no? El chacolí.
vino blanco, bien joven, ¿no? Que tiene una cantidad de burbuja, es una burbuja gruesa, ¿no? Es una burbuja no tan de buena calidad, estamos hablando como de una burbuja como si fuera de sidra, por ejemplo, o de refresco, ¿no? Entonces, son vinos como que tienen también un propósito, ¿no? ¿Para qué utilizarían un chacolí ustedes? Que tiene, o sea, tiene un poco de burbuja, no suelen ser dulces, tiene una carga fuerte de acidez. ¿Para qué les gusta darle una utilidad a un chacolí? Juan Pablo dice, para refrescar, correcto, ¿no? Sí, es algo que se utiliza mucho en ese tema de la acidez, es dar un poquito de frescura, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, me encanta la propuesta para refrescar. Para mimosa, bueno, ¿no? Pues no es un vino tan de extremada calidad, ¿no? Algunos son muy valorados, tienen también ese tema de aromas y todo eso, pero tal vez yo lo podría utilizar para este tema de preparar el estómago para recibir alimentos, ¿no? Entonces, como un aperitivo, ¿no? Que tengamos como una carga de acidez fuerte en nuestro estómago para que ahorita que vayamos a ir a comer, tengamos una digestión óptima, ¿no? Que nuestro estómago esté preparado para recibir alimentos fuertes, ¿no? A lo mejor vamos a comer carne, vamos a tener una parrillada, a lo mejor vamos a consumir, alimentos con bastante condimento, ¿no? Entonces vamos a darle ese tema al estómago, a la digestión, una ayudadita, vamos a preparar el estómago con un poco de acidez y vamos a tomar una copa de chacolí, ¿no? Y iniciar así como la velada. Ok, muchas gracias. Entonces, ajá, ¿qué pasó? Bueno, ahorita que usted dice de la digestión, ¿se puede tomar antes o después? Bueno, en este tema, para hacer bueno, en este tema de la acidez, como que lo primordial es que sea antes, ¿no? Para después, en este tema de, por ejemplo, de digestivos, hablamos como de bebidas que tengan un alto contenido alcohólico, ¿sí? Sí, la acidez ayuda mucho, pero ayuda más el alcohol y el azúcar, ¿no? Que tengamos como bebidas que tengan una carga de azúcar y de alcohol, como digestivo. Aparte, como que va después del postre y se antoja, ¿no? Algo dulcecín y que aparte, o sea, que tenga una potencia de alcohol. El clásico brandy, ¿no? Esa es una de los digestivos por excelencia. Una copa de brandy, de coñac, de armagnac, ¿no? Podría ser una copa de ron, ¿no? Una copa de mezcal, ¿sí? Una copa de oporto, tal vez. Entonces, bueno, eso es como algún tipo de algún vino generoso, el que quieras, tal vez un Jerez de España, vamos a verlo ahorita, pero un poquito para ese tema de digestión post comida, es un poquito más importante o más de mayor ayuda el tema de un nivel alcohólico alto, ¿no? Y el tema del azúcar también ayuda. Pero para preparar el estómago, mejor acidez. Y también alcohol, ¿no? El alcohol es importante, pero la acidez ayuda mucho. Muy bien. Comunidades de España dedicadas a la elaboración de vinos, pues prácticamente en todo el país se elaboran vinos. Sí hay unos que destacan más que otros, obviamente, por ese tema de todo, ¿no? O sea, de todo. Todas las características influyen en la vitivinicultura. Ya la hemos visto y vamos a conocer un poquito, ¿no? Hay bastantes importantes, como en la tierra de Castilla y León, Castilla y La Mancha, en Andalucía para vinos generosos, en Cataluña para más vinos espumosos, ¿no? En otros países, regiones como Galicia para la elaboración de vinos blancos. Vamos a verlos, ¿no? Vamos a conocerlos uno por uno. Vamos a empezar con Galicia, en la parte noroeste del país, ¿no? Al norte de Portugal. Cuando llegamos a Portugal, retomamos un poquito el tema de esta región de Galicia, ¿no? Porque están cerca y obviamente pues tienen como similitudes en el tema de vitivinicultura, ¿no? Dentro de las denominaciones de origen más importantes, o la más importante en el caso de Galicia, pues es Rías Baixas. Rías Baixas dedicada muchísimo a la producción de vinos blancos, bien aromáticos, bien frescos, muy deliciosos, a partir de uva albariño. A ver si viene aquí en la siguiente. Ubicada en la provincia de Pontevedra,
El origen etimológico del nombre es como tal, rías, ¿sí? Una ría es como una entrada directamente del mar, se nota ahí en el mapa, ¿sí? Cómo van entrando, a eso se le denomina una ría. ¿Ok? Entonces, esta región es Rías Baixas, dedicada a la producción de vinos blancos sin barrica, que nos referimos vinos jóvenes, ¿no? A partir de uva albariño principalmente, ¿no? Si vamos a encontrar un vino de Galicia, va a ser prácticamente de Rías Baixas, o de los más importantes de Rías Baixas, de uva albariño, con una gran capacidad de producción de azúcares, superando el 12% de volumen de alcohol, con un nivel de alcohol decente, ¿no? Un nivel de alcohol bien considerable. No altísimo, pero sí bien, ¿no? Mantiene una riqueza en ácidos y componentes aromáticos. Tiene esta calidad aromática y con una buena carga de acidez. ¿Para qué utilizaríamos un albariño de Rías Baixas? Acá tenemos, por ejemplo, un par de etiquetas. ¿Para qué les gusta? Un albariño, ¿no? Tiene muy buena calidad aromática este tema del albariño, ¿sí? Tiene un nivel decente de alcohol, mínimo 12%, ¿no? Entonces, es un vino blanco con buena estructura, vino blanco con buen volumen, buen cuerpo, ¿no? Buena calidad aromática, buena acentuación de la acidez. ¿Para qué lo usan? ¿Para qué usan este albariño? Uno de Rías Baixas. ¿No? Vamos a hacer participar entonces a alguien, a quien no he escuchado. Por favor, dime con qué maridas un albariño de Rías Baixas, por favor. ¿A quién no he escuchado? A Paola Fernanda Parra. Sí, profe. Por favor, ¿qué te gusta para combinar este vinazo? Ay, yo sinceramente soy muy básica en eso. Yo diría que con corte de carne o si no con... bueno, como es de España, con unas tapas también quedaría bien. Ok, me gusta más el tema de las tapas porque tal vez la carne sea demasiado para el vino, ¿no? Tal vez la carne podría matar este tema del vino blanco, ¿no? Es un poquito difícil la carne para el maridaje con Profe, vinos blancos, ¿no? ¿alguna Entonces, pasta no se podría? sí, me gusta el tema, por ejemplo, que dice Paola de ¿Alguna tapas, pasta? No pero de sé. pasta, ¿no? Entonces vamos a crear, o sea, estamos creando un producto completo. Díganme, por favor, ¿ya tenemos pasta o ya tenemos tapas? Díganme, ¿qué le ponemos a esas tapas o qué le ponemos a esa pasta? ¿Con qué método de elaboración lo vamos a hacer? ¿Y por qué sería una opción buena este tema de maridaje con ese tipo de vino? Tiene su buena acidez, ¿no? Tiene su calidad aromática, ¿sí? ¿Qué tendría que llevar esta pasta o estas tapas, por favor? Dice Valeria, me gustaría un carpaccio de salmón con pan de ajo. Me gusta, sí, tenemos un marisco que va a ir muy bien con ese tema de la acidez. En general, el salmón tiene también una calidad de grasa considerable, que yo creo que en el tema de la acidez del vino, creo que limpiaría muy bien la boca, ¿no? Iría muy bien, y que el tema del pan de ajo haría una muy buena también fusión en temas de aroma, ¿no? Porque Profe, el ajo tiene fuerza. Entonces, no la sé. fuerza del aroma del vino también. ¿Qué pasó? Deyanira. Bueno, en la pasta no sé qué se me ocurre. Podría contener, no sé, azafrán, no sé. Azafrán, es que bueno, no sé, azafrán. Se me viene también ahorita hablando de mariscos o algo así, con camarones crudos, langostinos, o un poco de perejil, no sé, arvejas, ¿se Ok. podría? Inclusive Ya con aceite tenemos de como, olivo. sí, ya tenemos como en general los ingredientes, ¿no? Tenemos un poquito de toque de azafrán, que es algo que se agradece mucho en los mariscos. Tenemos un poquito de perejil, ¿por qué no? ¿Cómo lo terminamos, no? A ver, ¿qué propuesta tiene Mariana? Por favor, Mariana. Pues yo algo muy básico, porque es como un vino de fiesta. Bueno, por lo que yo sabía, se estila mucho en las fiestas.
Entonces unos canapés, ya sean dulces, pueden ser con base de crema y algunos frutos. Ok, Frutos salvajes. Algo Y básico. y ensalado, unos canapés o unos bolovanes de camarón con 7 mares. ¿Cómo es a los 7 mares? A ver, explícame ese término. Pues lleva pulpo, lleva mejillones, lleva almejas, lleva ángulas y camarón. Ok, una muy buena combinación de mariscos en un canapé, ¿sí? No muy complicado y que a la vez tendría una buena fusión, ¿no? Con ese tema de la acidez en tema del vino. Y me gusta, ok, me gusta, ¿de acuerdo? Sí, sí, es una excelente opción. Muy bien, muchas gracias, dice Michelle. ¿Con algo de pollo asado? Bueno, sí, me gusta el tema también del ave, pero ¿qué más? O sea, ¿qué le damos, qué le va a dar la estructura? Háblenme de una salsa, háblenme de más ingredientes, ¿ok? Cuando estemos hablando de este tema de maridaje, voy a continuar ahorita para no estancarnos en el tema, pero cuando yo les platique de maridaje, me van a decir un platillo, ¿vale? Me van a decir los ingredientes, la forma en que ustedes lo elaborarían y el por qué sería buen maridaje con los vinos, ¿ok? Dependiendo del vino, ¿no? Dependiendo de las características. En general yo les presento vinos de buena calidad, ¿no? Estoy platicando de etiquetas que son relevantes en ese tema de calidad, ¿no? Entonces estamos también hablando de maridajes que deben ser como de estructura, ¿no? Que tengan un porqué de hacer una fusión en general para la armonía en la combinación del maridaje con estos vinos. Muchas gracias. Y Paola también nos dice con queso. Ok, sí, queso. ¿Cuál queso? Okay, vamos a ser muy específicos. Por último, Valeria. Bueno, sí, bueno, ya fusionando todas las propuestas que tienen, haría un bocadillo con una base de hojaldre, un bolobán puede ser. Okay. Para la pasta haría un ravioli relleno de salmón con una salsa de almendras. Ok, ya estamos hablando de cosas ya con mucho más sentido, bien, sí, bien, ¿cómo se llama? Sí, con un porqué. ¿Por qué utilizarías almendra para hacer una salsa? Porque, bueno, a mí en lo personal el pescado almendrado me gusta mucho, se equilibra muy bien, no opaca al pescado y el pescado también no opaca la almendra. De acuerdo. Y con la pasta, pues quedaría, no sé, siento que sería la fusión perfecta junto con el bolobán. O sea, tienes ahí un bocadillo que tiene de todo. Y perfecto. La acompañaría perfecto. Me encanta tu propuesta, tu propuesta y tiene mucho sentido, ¿no? Tenemos la pasta base, tenemos marisco, pescado, tenemos este tema de un pescado que tiene un sabor intenso, bueno, hablando de pescados, y tenemos una salsa con una personalidad que no se va a pelear ni con el pescado, ni tampoco va a matar el sabor del vino, ¿no? Estamos hablando de un fruto seco como muy noble, pero a la vez que tiene muy buena calidad aromática y que va a ser tal vez una fusión idónea y que en el tema de las características del vino va a ser un muy buen maridaje. Me encanta, muchas gracias y sí tiene mucho sentido lo que nos están contando. En este caso, Valeria, es una muy buena propuesta de maridaje el tema de esta pasta de raviolis con salmón. Ok, muy bien, vamos a continuar. Falta alguien en el chat, dice Jordi. Se me ocurre acompañarlos con chetos de queso bañado de salsa valentina. No creo que funcione, Jordi, no creo que funcione. Sí mataría, sí le pondrías la torre al vino. Te quedarías con un sabor en general de mucha especia, de este tema del queso cheddar como con mucho, y obviamente la potencia de la salsa valentina, estoy seguro que va a matar completamente todo. El vino se va a quedar, sí, en el suelo, ¿no? No va a tener la característica. Y puede ser así como de broma, pero hay unas maridajes que parecen bien locos, pero hacen al final una combinación bárbara, algo muy bueno. Vamos a continuar porque si no me acabo el tiempo. Ahorita, si queda tiempo, vamos a hablar un poquito más. Es que necesito adelantar un poquito este tema de España.
Ya hablamos de Galicia, vinos importantes, de Rías Baixas, ya un poquito más hacia el Océano Atlántico, vinos bien frescos, aromáticos, buena carga de acidez, elegantes y con buena propuesta para también utilizarlo para el maridaje, hablando de vinos blancos, ¿no? Vamos a Castilla y La Mancha. Dice, La Mancha es el área de mayor producción vinícola en el mundo, ¿ok? Aquí lo más importante, la mayor producción vinícola en el mundo, ¿eh? O sea, estamos hablando de ya no nada más de España, sino del mundo. La Tempranillo es conocida como Sencibel. Dependiendo de las regiones de España, se le va a conocer de distintas maneras a la Tempranillo, que es la varietal por excelencia de España hoy en día, ¿ok? Es la varietal más importante, la más plantada en toda España. Hay otras más que también la acompañan, pero es tan importante que en distintas regiones la conocen de distintas maneras. Y necesito que se aprendan cada una, ¿ok? Viene en su examen. En La Mancha, a la Tempranillo es conocida como Sencibel. Vamos a ir viendo también en distintas regiones cómo lo van conociendo a la Tempranillo. Sigue siendo la misma, pero ustedes se topan la etiqueta, va a decir Sencibel de La Mancha y tiene la denominación de origen la Castilla o La Mancha y más información, pero ustedes van a saber que no es una uva distinta a la Tempranillo, es la misma. Castilla y León. Arriba, ¿no? Arribita un poquito de Castilla y La Mancha. En esta región van a conocer a la Tempranillo como tinto fino o tinto del país. Igual, la uva importante acá es la Tempranillo. Tanto Tempranillo, tinto fino o tinto del país, así van a conocer a esta uva en esta región de Castilla y León, que se va a dividir en varias subregiones también, ¿no? Tiene varias, ¿sí? En general, en algunas más importantes que otras, siendo de las más relevantes, pues obviamente la de León, Ribera del Duero y la región de Toro. Pero hay otras, ahí hablando también de vinificación en blanco, la denominación Rueda. Hay otras, ¿no? Hay otras denominaciones como que la tierra de vino de Zamora, dice la denominación de origen protegida Sierra de Salamanca, ¿no? Valles de Benavente, Bierzo también es importante, Cigales, entonces también son como, en el caso como estábamos hablando, como en Francia, tal vez Castilla y León sea Burdeos, y dentro de Burdeos están como las subregiones del Médoc y Graf y entre Dumer y Livorno y todo eso, pues así también están las subregiones de Castilla y León dentro de esta región, ¿no? Entonces, va a depender también de la importancia que tenga las regiones. Les comento, las regiones destacadas, pues son las regiones de Toro, Rueda y Ribera de Duero. Arribita, está arribita del centro, ¿no? Arribita de la capital en Madrid. Ok. Dice, ya llegamos con Don Quijote en La Mancha, ¿no? Dice, ¿el vino sangre de toro viene de esa región? No. El vino sangre de toro proviene de la región de... es Valencia, creo. A ver, espérenme. Sangre de toro proviene de Cataluña, perdón. De Cataluña proviene el sangre de toro. Valeria. De la región de Cataluña. Vamos a ver la denominación de origen toro. Esta es una de las regiones más antiguas de toda España y los vinos más importantes son los tintos. Aquí se va a cultivar a la Tempranillo, que va a ser conocida como tinta de toro, ¿no? Ya conocemos varios nombres para Tempranillo y vamos a conocer todavía más. Se cultiva la tinta de toro, la uva autóctona. Es una variante de la Tempranillo, es Tempranillo. A veces se expresan de distinta manera por este tema de las características del terroir, ¿no? Toro, tinta de toro, de la región más antigua de toda España, ¿sí? Y los más importantes son tintos. Les estaba comentando que en esta región, aquí sí podemos encontrar algunos vinos como con esta denominación por crianza, que es los robles, ¿no? Les ponen a veces a los vinos jóvenes, les ponen un poco de
de paso por barrica, menos de 6 meses. Y así ya pueden darle un poquito de complejidad, darle como un toque, ¿no? Ahí al vino de características organolépticas un poco elegantes. No es tanto como si tuviera una gran reserva, ¿no? Obviamente, depende de todo eso. Y obviamente también la uva no es óptima para tener un gran paso por barrica. Entonces nada más así como de aguanta 4 meses, pues aguanta, échaselos. Entonces vamos a pasarlo y vamos a darle un toque, ¿no? ¿Les gusta eso? Acá algunas etiquetas, por ejemplo, ¿no? Este vino importante, Pintia, de la denominación de origen Toro. Ya si ustedes se lo topan, van a saber que está hecho a partir de tinta de toro. Este, por ejemplo, tiene 15% de volumen de alcohol. Es una uva que tiene una maduración, sí, o sea, es que no quiero decir una palabrota, pero muy buena, sí. Y obviamente va a ser vinos buenísimos, ¿no? Como este de la bodega Pintia. Pintia, muy bueno. Tengo muy buenos recuerdos con ese vino. Me acuerdo muy bien. Y aparte, o sea, como que son de esos vinos que son tan buenos que para maridar, o sea, tú quieres algo como algo básico porque no le quieres poner a la torre al vino. Quieres como disfrutarlo y que sea el protagonista. Hay vinos que son tan buenos que, 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 que en este caso puede hacer dos cosas, ¿no? O elaborar un platillo hiper elaborado, con mucha estructura, con mucha personalidad, con mucha técnica, con mucho de todo, con los mejores ingredientes, o hacer como algo con muy buenos ingredientes, algo muy básico, ¿no? Para que se quede en este tema, como el tema de ser un vinazo, como que se quede ahí, ¿no? O sea, no jugarle demasiado, sino nada más disfrutar del vino, y obviamente pues, te invita a comer un poco, pero cosas como un tanto sencillas, que el protagonista sea el vino en ciertas ocasiones, ¿no? Se agradece mucho. Denominación de origen, la segunda, dice Toro del 2012, roble, ¿no? Ya estamos hablando de como este tema de un pequeño paso por barrica en un vino joven, ¿no? Dice Old Vine. ¿Qué dice denominación de origen? Producto de España, Toro, ¿no? Entonces saben que es tinta de toro de esta región. La denominación Rueda, dedicada muchísimo más a la producción de vinos blancos, tanto que es una de las regiones más importantes para la elaboración de vinificación en blanco, ya que permite elaborar vinos ya se permite elaborar vinos rosados y tintos desde el 2008, siendo la uva más importante en esta región la Verdejo, ¿ok? Aquí vamos a encontrar mucho vino blanco a partir de esta variedad blanca, la Verdejo. Igual, son vinos, o sea, que tienen características que pueden incluso tener un poco de paso por barrica. En general, jóvenes. Este tema de la Verdejo es una uva que tiene características fuertes, ¿sí? Que se van a encontrar con un vino con mucha estructura, con mucha carga de acidez, ¿no? Para mí de los verdejos, o sea, yo pienso en verdejo y pienso en mariscos, ¿no? Inmediatamente. Así como en una sustitución del limón, un maridaje directamente en los mariscos con verdejo, ¿no? Así de la conchita, por ejemplo, que tengas una almeja o un ostión, que te olvides del limón, ¿no? Que le pongas directamente un poco de verdejo, ¿sí? Es una cosa increíble, ¿no? Y cuando también se topan con vinos espumosos así, con buena carga de acidez, para los mariscos, híjole, así no necesitan nada más y con eso son felices. Háganlo, te lo recomiendo mucho. Vamos a hablar de esta región bien importante que es Ribera del Duero, atravesada por un río muy importante. ¿Qué río es este? ¿Quién me dice? ¿Qué río atraviesa esta región? Prácticamente por la mitad, ¿no? Que en ese tema pues es donde las propias regiones van a utilizar el agua para utilizarla a la vinificación. ¿Qué río es el que va a atravesar Ribera del Duero? Se me acaba el tiempo. No me digan que nadie sabe, porque tengo dos manitas levantadas. Tengo la de Mariana y Valeria. A ver, ¿alguna de ustedes sabe qué río atraviesa? Viene desde Portugal. Este río. Ay, no sé, mi mano levantada. No acuerdo. Ok. Búsquele un poco la lógica nada más.
¿No? No me digan. ¿Me repites la pregunta, por si es que no lo escuché, como que se escucha raro? Ok. ¿Qué nombre recibe este río que atraviesa Ribera del Duero? Brando. ¿El río Duero? El río Duero. El río Duero es muy simple, ¿no? Como tal, la región se llama Ribera del Duero porque está a la ribera del río Duero, ¿no? Está a las orillas del río Duero. Y es por eso que atraviesa completamente la región y es donde está basada, donde se basa este tema de la agricultura de donde obtiene el agua, ¿no? Para la producción de vinos. Por eso es importante en producción. Elabora excelentes vinos con su uva autóctona, tinta del país o tinta fino. ¿Qué uva es esta? Tempranillo. Los tintos se elaboran con 75% de esta uva y el resto con otras uvas autorizadas por la denominación de origen. Pero la mera es la Tempranillo, donde la conocen tinta del país o tinto fino. Es una de las regiones más famosas de España. La denominación de origen se da en 1982. Una de las regiones más famosas de España, de las regiones donde más se produce vino, principalmente tinto, ¿sí? Se debe de elaborar con mínimo 75% de tempranillo, pero probablemente no diga esto en la etiqueta. Tal vez ustedes mismos lo tienen que saber, porque si es de, Ribera del Duero, no te va a decir que es, ni siquiera, a lo mejor ni siquiera te dice que es tinta del país o tinto fino. Y ustedes ya lo van a saber porque de ahí es la denominación. Y puede tener otros toques, ¿no? A lo mejor un poco de Grenache, ¿no? También que es un nuevo importante. No, Garnacha, es Garnacha en España, perdón. Garnacha en España. Pero la mera, la protagonista es la Tempranillo. Como algunas etiquetas, aquí les presento algunos de otros vinazos increíbles de la bodega Vega Sicilia, como es el caso del único producido aquí en la región de Ribera del Duero, o el tinto Balbuena de Vega Sicilia igual. Son unos vinazos increíbles, con mucho trabajo, con vides igual bien longevas. Les falta, no sé qué en realidad, no sé qué les falta, pero les falta poco para hacer un pago a estos vinos, ¿no? O sea, son vinos increíbles que realmente destacan en su calidad. Luego hablamos un poquito más de vinos de alta gama. Vamos a continuar. Tengo pocos minutos. Pero La Rioja, a ver cuántos. Espérame un tantito. Es bastante. No. Vamos a quedarnos aquí en Ribera del Duero. Porque hay que hablar mucho de La Rioja, ¿no? Estamos hablando ya de una denominación de origen calificada. Entonces tiene mucha importancia. ¿Qué pasó? Ya me pasé. Esperen. Vamos a hablar de estas etiquetas, ¿no? Ya para cerrar la clase. De estos vinos. Tienen, en general es una uva de muy buena calidad, que tienen también un buen paso por barrica y que tienen muchísima tradición a la vez, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Vamos a ver, ya, estamos hablando de vinos tintos con mucha elegancia, con mucha buena calidad aromática, con buen cuerpo, con potencial de guarda importante. ¿Con qué lo maridamos? A ver, por favor, deme la propuesta ahora sí de un platillo elaborado, un platillo con estructura, un platillo con buenos ingredientes. Denme el platillo, denme los ingredientes y cómo lo elaborarían, con qué técnicas. A ver, por favor, los voy a escuchar, si no, empiezo a preguntar. Le voy a preguntar a 2 personas en 5 minutos que me den un platillo que va a ser a... ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? A Juan Pablo y a Leslie Juliet. Ambos, denme 2 propuestas de maridaje cada uno. Más bien, cada uno denme una propuesta de maridaje y vamos a ver cómo se va a desarrollar y vamos a ver el porqué. El porqué de por qué sea un buen maridaje en este tema. Primero, las chicas. A ver, Leslie Juliet. ¿Qué se te ocurre, por ejemplo? Dame así como la proteína, cómo la elaborarías, ¿no? ¿Qué le meterías de ingredientes? ¿Qué técnica? ¿Qué harías?
Así con lo que ya vas aprendido de acá, de la carrera, entre técnicas culinarias y entre ingredientes, y dame una propuesta de maridaje que sea para un vino con un buen volumen, un vino tinto, ¿no? Con un buen cuerpo, muy equilibrados, vinos súper equilibrados, ¿no? Con mucha complejidad aromática. Leslie Juliet, por favor, ¿puedes prender tu micrófono? Leslie. Necesito que tengan sus micrófonos, por favor. A la mano. ¿Estás, Leslie? No quiero poner faltas. Para terminar la clase. No está Leslie. A ver, entonces me quedo con Juan Pablo. Juan Pablo, por favor. Pues yo creo que más que un platillo de salado, yo creo que lo preferiría combinar con un postre. Ok, te estás yendo a algo peligroso, pero venga, ¿qué tendría este postre? Juan Pablo, no es imposible, pero sí, me encanta este tema de contraste. A ver. Pues yo creo que lo haría con, a ver, déjenme ver bien. Pues lo haría yo creo que con un 1000 hojas, profe. Con un 1000 hojas. Ajá, lo que sería creo que lo conocen como Napoleón, bueno, que es el pastel de 1000 hojas, que llevaría una crema por dentro, pero en vez de ser una crema pastelera, yo creo que haría una crema de almendra. Ok. O tal vez una crema de limón. Voy a necesitar que le des más potencia en sabor, porque si no el vino va a matar completamente al postre. Está bien que sea 1000 hojas, ok, tenemos una base, tenemos esa harina con una buena proporción de mantequilla, ese tema del hojaldre. Ok, le estás metiendo una crema de almendras, ¿no? Tiene una calidad de sabor como muy amable, ¿no? Lo mataría completamente el sabor de esta intensidad de vino. Dale más potencia. ¿Qué le meterías? Era algo extra. Sí. ¿Sabes qué? Utiliza tu hojaldre y métele algo salado. Sí va a ser importante que sea salado, porque tal vez sí lo mate completamente. En este tema, por ejemplo, de postres, tenemos que hablar de cosas fuertes, utilizar a lo mejor chocolate. ¿Chocolate? Sí. También se podría meter por decir, aunque fuera, por decir de este dulce, pero que fuera a lo mejor una crema, así como le decía, una almendrada, pero igual con un toque trufado, pero de trufa natural, no trufa de chocolate. Ok, me gusta. Sí, de hongo, ¿no? El hongo de trufa. Sí, el hongo, porque igual ya ve que el hongo es penetrante, es rico, y De a la vez acuerdo. tiene un perfume rico. Ok, ya tiene más sentido esto que me estás contando. Tenemos una crema de almendra en una base de hojaldre, con un toque de trufa, sí, ok. ¿Sabes qué? Para que ya termine y que no haya error, métele queso. ¿Qué queso sería? Yo creo que le metería un quesito de cabra. Queso de cabra. Ok, pero tendrías que meterle un poquito más de sabor al queso de cabra. Sí tiene una buena cantidad de acidez, tiene una buena cantidad de grasa, pero necesita un poco más de fuerza. ¿Qué le harías al queso? Yo creo un queso emmental o un queso azul. Ok, no, azul sería mucho. ¿No? Azul sería bastante. Nos quedamos con el emmental, perdón. Con el queso emmental ya tiene un poco más de estructura, ya tiene un poco más de intensidad de sabor, tiene un poco más de aroma que en el caso del de cabra, y ya creo que haría una propuesta más interesante en este tema de ir por uno de estos vinos. Yo creo que el queso emmental podría ir integrado en lo que es en la crema de almendras. Ok, me gusta. Ok, ¿por qué no? Sí, y ya le das potencia para que no se pierda el sabor de esta crema, ¿eh? Sí. Ya tiene sentido y sí, tal vez haga un buen maridaje porque ya está jugando con el vino, con la potencia fuerte, ¿no? Pero a la vez como es equilibrado, creo que le ayudaría a potenciar este tema de la calidad láctea del queso y del propio del fruto seco de la almendra. Sí. Y el tema de la trufa haría que todo sea como una explosión de sabor, que cuando está dulcecito,
se me hace muy interesante porque esta calidad como de humedad y de elegancia de la trufa haría un buen ensamble. Me gusta. Muchas gracias, Juan Pablo. De hecho, que antes había visto igual que acompañaban mucho los vinos, pero eran los franceses. Es con un postre que es se podría que es el antecesor de lo que era el ópera. Ok. Que es igual, es igual un bizcocho, un Yoconda, pero lleva una capa, se podría decir que lleva una capa de vainilla, una capa de almendra y una capa de chocolate. Ok. Pero se supone que no es lo que se utiliza tradicionalmente en el ópera. No, es que se supone que muchos no lo conocen y lo combinaban mucho con el foie gras. Y aparte de eso, con su copa de vino. Wow. Se escucha interesante y me gusta la combinación de ambas cosas. Un biscuit Yoconda es delicioso con este tema de combinación de sabores. Tenemos chocolate, tenemos vainilla, tenemos varios tipos de aromas y también fuerza en sabor, ¿no? Sí, también me gustaría. Y estamos hablando de maridajes, o sea, difíciles. O sea, estamos hablando de un tinto con un postre, que no es imposible, pero que sí hay que como que pensarle muy bien para realizarlo. Ok, muchas gracias, Juan Pablo. Termino de leer estos mensajes y nos despedimos. Muchas gracias porque ya nos acabó el tiempo. Dice, Hasta luego. gracias a ti,